Es una gran preocupación y aquí nos debatimos entre, incluso hay una plataforma, un movimiento que viene articulando uno de fuerzas sociales, ¿sí? Se llama trabajar por la paz completa, en el sentido de que la paz completa la logramos si todas las partes del conflicto están en un diálogo y se dirigen hacia la firma y el cese definitivo, ¿sí? de la guerra en Colombia. Pero hoy por hoy lo único cierto que tenemos, ¿sí? es un proceso en su recta final, que es el de La Habana. Estamos yo diría pues a muy breves semanas, quizás un par de semanas, para que se dé el acuerdo final y la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC, la organización mayoritaria, la organización más grande y con mayor copamiento territorial en el país. Con este acuerdo podríamos decir que la guerra ha cesado, que la guerra ha terminado de manera incompleta, ¿sí? Y que tendríamos una paz también incompleta, porque no está el ELN. Pero esto no quiere decir que el proceso con las FARC no deba desarrollarse o deba ser un alto. No, todo lo contrario. El proceso de las FARC debe continuar, debe lograr su acuerdo, porque el acuerdo final ejercerá, diría yo, creará una situación, ¿sí? muy positiva para todo el país, que a su vez se constituye una presión positiva, ¿sí? para el otro proceso a que se mueva en dirección a finalizar la guerra también. Es decir, ¿sí? el fin del conflicto con el ELN hoy por hoy también necesita de mayores resultados en la mesa de La Habana. Dicho esto, ¿sí? creo yo, ¿sí? que la FARC, que el gobierno y el ELN harán honor a los acuerdos que ya han firmado. Están comprometidos ante el país y ante el mundo, y están comprometidos y atados por una agenda y unos procedimientos. Tendrán que superar ese escollo, ¿sí? que no les permite, ¿sí? sentarse en la mesa en fase pública, y tendrán que hacerlo a la mayor brevedad. El tema de los secuestros, ¿sí? no puede ser un punto de honor y no puede ser la razón que se esgrima como la paz es mucho más importante que una manera de actuar en la guerra, o que es mucho más importante, y esto va para las dos partes. El gobierno tiene que valorar eso y el ELN también tiene que valorar eso. Hace un tiempo no muy lejano, ¿sí? recién planteada esta situación crítica, yo hice una propuesta a las dos partes, y les digo, de manera unilateral pero concertada, ¿sí? cada uno produzca acciones positivas. Si el ELN, si la acción positiva que esperamos del ELN, que es liberar los secuestrados que tenga, ¿sí? y renunciar a seguir secuestrando, esa es la acción positiva que digo yo que debería producir. Si al mismo tiempo el gobierno desarrolla una política de alivio para los presos políticos del ELN en las cárceles, pudiéramos tener una suerte de compensación o una suerte de reciprocidad, que sin mediar un acuerdo, sin que nadie tenga que renunciar a nada, ¿sí? frente al otro, se están produciendo hechos unilaterales, ambos acciones positivas, que los lleva de manera casi que inmediata a sentarse en la mesa, en la fase pública, que es lo que realmente importa, y poder, ¿sí? abordar la agenda que ya está pactada. De modo pues que el impasse en el que están, ¿sí? siendo importante, siendo muy crítico, también es solucionable.
Es decir, la paz no puede depender de si yo renuncio o no renuncio, no, es que hay que construir el camino para llegar a la mesa. Y en ese camino para llegar a la mesa hay que desbrozar un poco, quitarle estos obstáculos que se nos presentan en el camino, ¿sí? Quizás haya que tender un puente, ¿sí? Un puente de oro. A veces en esto de las paces hay unos lenguajes que se utilizan, quizás el puente de oro pueda ser ese, ¿sí? Este intercambio, ¿sí? Esta reciprocidad de acciones positivas simultáneas de las partes.